Antes que nada quiero darte la bienvenida, hermano. Gracias por estar aquí para recibir la palabra de Dios. Antes de que te pongas de pie, déjame leerte una escritura con la cual vamos a compartir hoy. Si eres tan amable, por favor, de abrir gracias, hermano, de abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos. Libro de San Marcos, capítulo 6. Hoy el Señor nos quiere hablar acerca de esta escritura que hemos leído tantas y tantas veces. Es el milagro que el Señor hizo para dar de comer a 5,000 hombres. La hemos visto muchas veces, pero hoy Dios quiere mostrarnos de aquí algo hermoso, algo grande para nuestras vidas, al cual que muchas veces ni nosotros nos la creemos, todo lo que Dios puede hacer con nosotros mismos. Pero Dios lo tiene preparado para ti y para mí en su inmenso amor. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice la palabra de Dios: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos les vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Pues danle ustedes de comer, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ponte de pie, amado hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre en esta palabra lo que el Señor quiere enseñarnos hoy con esta escritura, ¿verdad? Cierra tus ojos y ayúdame a orar delante de mi Padre. Señor, te damos gracias, Dios, por ese infinito amor que tienes para con nosotros, Señor. Te hacemos reverencia, Señor, porque tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, y tú siempre nos hablas, Señor. Te pido, Dios, que hoy unjas esta palabra, que unjas esta boca, Señor, y que ministres a través de tu siervo, Dios, una palabra fresca para cada uno de nosotros, Señor. Mueve en nuestro corazón, Señor, ese deseo de hacer tu voluntad, ese deseo de servirte, de amarte, de glorificarte y de darte siempre gracias, honra y gloria, Señor, a la cual eres tú digno. Prepara la tierra, Señor,
y habla a nuestros corazones, y que esta tierra produzca frutos, Señor, al 100 y al 1000 por uno. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, amado hermano. En esta escritura que acabamos de leer ahorita, podemos ver cómo multitudes de gentes seguían a Jesús. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos que fueran aparte a un lugar desierto a descansar un poco, porque era mucha la gente que iba y venía y que ni siquiera tenían tiempo para comer. Vemos aquí la entrega de todos esos hombres de Dios que ni aún se preocupaban porque no tenían tiempo ni para comer. Y el Señor me mostraba en mi corazón y me decía, muchas veces nosotros mismos no queremos sacrificar ni siquiera 1 minuto o 2 minutos de nuestra vida, mucho menos para dejar de comer. Queremos siempre todas las comodidades y queremos siempre hacer nuestra voluntad, y muchas de las veces no permitimos que el Señor haga el trabajo que Él quiere de ti y de mí. ¿Cuál es ese trabajo? El trabajo de servirle, de obedecerle, de hacer su voluntad. Esto es lo que Dios estaba mostrando en esta multiplicación de peces y de panes. De aquí es donde vamos a partir esta enseñanza hoy, en esta mañana. Podemos ver cómo el trabajo de atender a tanta gente necesitada y hambrienta de la palabra no les permitía ni les daba tiempo aún ni de comer. ¿Verdad? Comparado con los días de hoy, ni siquiera nosotros queremos sacrificar nada de nuestro tiempo. Ya no digamos para atender a las personas, para hablarles de Cristo Jesús, sino muchas de las veces ni siquiera nos preocupamos por nosotros mismos. Si no nos preocupamos por los demás, muchas veces ni siquiera por nosotros mismos. ¿Cómo está esto? Pues atender nuestra vida espiritual, o sea, el tener una comunión continua y diaria con nuestro Padre. Esa es la obra de cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, cada cristiano. Tenemos ese mandato de ir y llevar la palabra de nuestro Señor. Cuando los apóstoles se fueron, dice aquí en el versículo 32, se fueron solos en una barca a un lugar desierto, porque querían descansar, ya no querían tanta multitud. El Señor les dijo, vamos a un lugar desierto, donde no haya gente, donde podamos descansar un poco, porque hay mucho trabajo. Y el trabajo sigue siendo el mismo. Tenemos mucho trabajo, que cerremos nuestros ojos y no queramos ver todo ese trabajo que Dios nos ha encomendado. Ese ya es problema nuestro, pero el trabajo de servir a Dios ahí está siempre. Aleluya. Fueron vistos por mucha gente, dice el versículo 33, que le reconocieron y fueron a seguirles a pie. No sé si puedas ver la necesidad de la gente para ir desde las ciudades para seguir a Jesús, dice el versículo 33. Y si te puedes fijar, muchos de nosotros nos da flojera muchas veces ir y buscar a Jesús, aún viviendo a unas cuantas cuadras de aquí de su santuario. Ya no digamos nosotros que vivimos hasta la colonia del Fresno, y ahí estamos viniendo día a día para servir al Señor. Y muchos aquí a unas cuadras y les da flojera. Y podemos ver aquí en el versículo 33 cómo multitudes de gente iban a buscar al Señor, tenían esa hambre, esa necesidad de buscarlo. Y la gente desde luego pues los vio que salían y dijo, adelante, los seguimos. Dice el versículo 34 que salió Jesús y vio una gran multitud que estaba ya ahí esperando,
Y Él tuvo compasión de la gente porque vio que eran como ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a hablarles, a predicarles, a enseñarles todas estas cosas. Hoy quiero decirte, amado hermano, cuando tú ves esa multitud de gente por las calles perdidas como ovejas errantes, que no tienen quien les hable la palabra, que no tienen quien les lleve el mensaje de amor, de salvación, que tú y yo hemos alcanzado y hemos recibido, ¿sientes compasión por ellos? Aquí la palabra del Señor dice que Él salió y tuvo compasión de ellos. Alabado sea su nombre. Y empezó a pasar el tiempo, dice la palabra de Dios, así como cuando nosotros empezamos a hablarle a la gente. No sé si te ha tocado a veces que te toca platicar con alguna persona y le empiezas a hablar del Señor, le empiezas a compartir, y cuando menos acuerdas dices, ay, jole, ya se fueron las horas y ni cuenta me di. No sé si te ha pasado, pero así pasa. Cuando el Señor te mueve a llevar la palabra a otras personas, el tiempo se te pasa, se te va como ni cuenta te das. Muchas de las veces aquí también arriba, cuando está uno hablando y predicando y enseñando la palabra de Dios, si no te das cuenta, el reloj ya dio casi toda la vuelta y se te acabó el tiempo. Esto es cuando verdaderamente nosotros sentimos y tenemos compasión por llevarle la palabra a toda esa humanidad hambrienta que no conocen al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que se les hizo tarde, empezaron a tener hambre y le dijeron los discípulos al Señor, Señor, pues ya velos despidiendo, como que ya se hambrita, Señor, ya despídelos. Ya se está haciendo tarde, le dijeron al Señor, despídelos, Señor, porque yo veo que nadie trajo lonche, Señor, vienen desarmados, ¿verdad? Ni siquiera traen lonche. Y el Señor, en su inmenso amor, qué hermoso es nuestro Dios, la verdad. Y tal vez muchos a lo mejor les dijo el Señor, pues denles ustedes de comer. Y ellos empezaron las ideas. Jesús mismo les dijo, pues ustedes denles de comer. En el versículo 37 le dijo el Señor, respondiendo, les dijo, denles de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? A lo mejor muchos ya estaban pensando, ahorita levantamos una ofrenda y vamos a ver si alcanzamos a hacer algo. A lo mejor ya muchos estaban cavilando. Pero el Señor no estaba pensando como ellos. El Señor estaba pensando en una forma espiritual, en una forma milagrosa, como el Señor siempre nos sorprende. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que quiere sorprenderte. Dios es un Dios que quiere enseñarte todo lo que tú vales para Él en sus manos. Esto es lo que Dios quiere mostrarnos. Él te ve como un gran poder potencial para ser usado por Él. Y muchas de las veces ni tú y yo no la creemos, porque a veces nos hablan palabra profética y nos dicen, el Señor te dice esto, tú eres un gran hombre, tú eres bendecido por Dios, tú tienes capacidad para servir al Señor y tú puedes servir. Y a veces nada más escuchamos la palabra y no la alcanzamos a entender. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en nuestras fuerzas. Señor, pero yo no soy capaz, yo no puedo, ni siquiera sé hablar. Señor, mira, me subo aquí al púlpito arriba a hablarle a la gente y me empiezan a temblar las rodillas como castañuelas, empiezo a temblar. De esas son las personas que Dios quiere. Esas personas que se sienten incapaces de hacer la obra de Dios. ¿Y por qué? Porque si tú te sintieras capaz y suficiente de hacer la obra que Dios quiere hacer en tu vida, no serviría para nada, porque sería en tus fuerzas. Y Dios no quiere hacer nada en las fuerzas tuyas. Dios quiere hacerlo en sus fuerzas. Dios quiere
tomarte en sus manos para que tú seas usado por Él y cambiado y transformado, para que tú puedas ver que la gloria es de nuestro Señor y lo que Dios puede hacer con nosotros que somos verdaderamente inútiles si queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que empezaron a sentir hambre y el Señor les dijo, pues denles de comer. Señor, pero pues la caja de ahorros no es suficiente para dar de comer a tantísima gente. ¿De dónde, Señor? Pero Jesús les dijo en el versículo 38, vamos a verlo aquí, ¿cuántos panes tienes? Y verlo. Y al saberlo, le dijeron al Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 pececillos. Es lo único, con lo único que contamos. Como diciéndole al Señor, ¿qué podemos hacer con esto? Pensando siempre en lo humano, pero Jesús no estaba pensando en lo humano, sino estaba pensando en lo divino. Y mandó a recostar a la gente. En el versículo 39 les dijo, vayan, mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos, dice el 40, de 100 en 100 y de 50 en 50. Imagínate nada más. Dice la palabra de Dios que el Señor, en el versículo 41, aquí es donde viene ese milagro en el cual Dios quiere hablarnos hoy a ti y a mí, a tu corazón y a mi corazón. Y aquí viene el milagro que Jesús hizo. Dice que tomó en sus manos esos 5 panes y esos 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Los partió. Fíjate cómo aquí la palabra de Dios dice, levantó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces y los 5 panes entre todos. Este es el verdadero milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El Señor levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los puso delante de la gente, y empezaron a repartir. Déjame decirte hoy, amado hermano, abre tu corazón para que Dios pueda mostrarte y pueda hacerte entender. Hoy Dios nos quiere levantar a ti y a mí para partirnos, o sea, para quebrantarnos y después llevarnos a bendecir a todas las personas, para que nosotros seamos el alimento espiritual para toda esa gente hambrienta de la palabra de Dios. Dios lo ha mostrado para eso. Tienes que dejarte poner en las manos de Dios. Y Dios tiene que Jesús tiene que presentarte ante el Padre, primeramente para quebrantarte. Si no eres quebrantado, no vas a poder ser bendición para la gente que debe de ser alimentada por ti y por mí. Y yo aquí veo más de 2 peces y 5 panes. Imagínate lo que el Señor hizo con esos 2 peces y con esos 5 panes. Dio de comer a 5,000 hombres, sin contar niños, sin contar mujeres. Imagínate el gran milagro. Y Dios te dice hoy, tú también puedes ser el alimento para miles y miles de personas. Primero, deja bendecirte. Primero deja levantar mis ojos al cielo y decirle al Señor, Señor, he aquí a tu hijo, he aquí a tu hija, he aquí
a tu siervo que va a ser quebrantado para que sea el alimento espiritual a todo el que necesita la palabra de Dios. Amado hermano, la iglesia hoy en día no hemos tomado el papel en serio que Dios tiene para nosotros. Ni siquiera tienes idea lo que Dios puede hacer de ti y de mí cuando te dejas ser quebrantado y bendecido por Él. Miles y miles de personas van a ser alimentadas por ti espiritualmente hablando. Y dice la palabra que comieron todos en el versículo 42, y todavía dice que recogieron en el versículo 43 12 cestas llenas de lo que sobró. O sea que hay bendición para dar, hay bendición para repartir, para hablar la palabra de Dios, y todavía va a sobrar. Porque Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Pero mientras no lo veamos, mientras no lo reflexionemos, mientras no lo recapacitemos, lo que Dios puede hacer con tu vida y con mi vida, nunca vamos a poder ser bendición a los demás. Primeramente, déjame decirte, Dios quiere partirnos. Dios quiere quebrarnos, Dios quiere partir esta carne que es la que nos estorba, esta carne que es la que está diario impidiendo que nosotros podamos tener una comunión íntima con nuestro Dios. Por eso es necesario que primero permitas que Dios obre en tu vida, que Dios te quebrante para poder ser usado por Él. Si es que en verdad queremos ser usados por Él. Y créemelo, amado hermano, que aquí es donde empieza la enseñanza. Mientras la gente veía estos milagros, ellos empezaron a ver más bien la comodidad de vivir sin siquiera hacer ningún esfuerzo. Porque si seguían al lado de Jesús, siempre iban a tener el alimento asegurado. Pero ¡oh, sorpresa! La palabra de Dios nos dice que vamos a comer no nada más de las puras bendiciones, sino que íbamos a comer con el sudor de nuestro trabajo. Ahí viene la cruda realidad. Mucha gente empezó a pensar, oh, qué hermoso. Nos acercamos al que todo lo da, al que todo lo tiene, y vamos a vivir una vida muy cómoda porque aquí siempre va a haber alimento. Pero no es así. Esa no es la ley de Dios. La ley de Dios está en Génesis. Ponle un papelito aquí, si gustas. Génesis capítulo 3, el versículo 19, el primer libro de la Biblia. Aleluya. ¿Lo tienes, hermano? Génesis 3, capítulo 19, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 18. Dice: espinos y cardos te producirá la tierra. Le está hablando de la tierra. Y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es necesario que trabajemos. Las bendiciones de Dios no te van a llegar solamente con levantar tus ojos y clamar al cielo y decirle: Señor, lo tengo todo. Sí, pero yo también te di manos, te di pies, te di ojos para que los utilices, para que proveas el alimento necesario para tu hogar y para tu casa. Alabado sea nuestro Dios. Así que cuando nuestro Señor empezó a hablar claro de la responsabilidad que nos corresponde hacer como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que ahí fue, perdónenme por usar esa expresión,
ahí fue donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque les hizo ver la realidad. Ahí fue, dice la palabra de Dios, que ahí fue donde muchos de los que han sido llamados, muy pocos son los que van a ser escogidos. Y déjame decirte una cosa, aparte de los pocos que van a ser escogidos, muy pocos también son los que quieren pagar el precio. Es un precio que cuesta. Es un precio que implica sacrificio. Es un precio que implica ser quebrantado en las manos de nuestro Dios. Es un momento en que tú tienes que tomar una decisión de decir, pues yo aquí estoy muy cómodo, yo aquí estoy muy bien. No deseo ser partido por Dios, no deseo ser cambiado, no deseo ser transformado. Yo así estoy a gusto, yo así estoy feliz como estoy. Soy cristiano nada más cada 8, como decía Chuy mi hermano, nada más de cada 8 días. Pero a la hora que me enfrenta el Señor con la realidad, es cuando yo digo, Señor, ¿cómo yo le voy a hacer? Mateo 20:16, quiero que vayamos ahí para leer esta escritura, para que Dios nos muestre en su amor infinito lo que Dios quiere hacer para ti y para mí. Mateo capítulo 20, versículo 16. ¿Lo tienes, amado hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas muy pocos son escogidos. Es triste ver que nosotros, Dios nos ha llamado. Son muchos, muchos y muchos a los que Dios nos ha llamado. Pero déjame decirte, amado hermano, hoy Dios quiere que no solamente seas llamado, sino que también seas dispuesto. Hoy, en esta mañana, el Señor Jesucristo nos quiere hablar de un compromiso verdadero con Él. O solamente estamos buscándolo a Dios para alimentarnos de su palabra y estamos inflándonos de la palabra de Dios, hinchándonos de venir a escuchar cada vez predicaciones, cada vez enseñanzas, cada vez estamos llenándonos de la palabra de Dios. Pero es necesario que hagamos también nuestra parte. No solamente tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que compartir con otros el alimento espiritual que recibimos. Y solamente nosotros vamos a querer estar alimentando nuestro espíritu sin entender que tenemos nosotros que compartir esta salvación con otros. Déjame decirte, amado hermano, que primero hay que entender que estamos aquí precisamente porque esa es la voluntad de Dios y no la de nosotros. La voluntad de Dios es que tú estés aquí, escuchando hoy su palabra. Y créeme lo que no estoy yo regañándote. Simplemente estoy mostrando que ocupes tu lugar que tienes, que te la creas lo que Dios puede hacer contigo. Si no nos la creemos, el enemigo va a hacer trizas de nosotros. Va a venir a tu vida a decirte, tú eres un, como dice la palabra, un miserable, desnudo, bueno para nada. Así va a venir a decirte el enemigo. Pero Dios no nos ve así. Dios te ve a ti y me ve a mí con ojos de amor, con ojos de compasión, como vio a esa multitud, como ovejas descarriadas que no tenían pastor.
Así es como nos ve nuestro Señor Jesucristo, a ti y a mí, con ese amor para ser enseñado por Él, para que podamos ser bendición a otros. Esto es la parte que nos corresponde. Vamos a leer aquí en San Juan. Aleluya. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el versículo 44 vamos a leer y el 45. Dice la palabra de Dios, del 43, Jesús respondió y les dijo: ¿qué es lo que murmuras entre vosotros? Porque hasta de eso el Señor no lo podemos engañar. A lo mejor aquí estamos murmurando, ese loco que está, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? El Señor conoce lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando. Y aquí les está diciendo: no murmures entre nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién es el que te va a enseñar, amado hermano? Yo puedo estar aquí desgañitándome, diciéndote: toma tu lugar, toma lo que te corresponde, agarra las bendiciones de Dios, déjate quebrantar con Él, lleva bendición a todo mundo, sé bendecido por Dios. Pero si Dios dice la palabra de Dios, Él es el que te tiene que enseñar. Dios es el que tiene que abrir hoy tu corazón en esta mañana para que puedas entender y puedas ver la grandeza de Dios que puede Él transformar y hacer de nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo San Juan capítulo 46, 6:46. Aleluya. Aleluya. Sí, estamos viendo 6:45. Estamos ahora que Jesús en el verso 46 de San Juan, desde el 46 empieza a hablar el Señor. Dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Jesús mismo aquí está diciendo: yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Y vuelve a repetir el Señor en el 6:51, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, esa es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Y no es que vamos a agarrar al Señor a mordidas, ¿verdad? Sino el que haga su voluntad. Eso es meterte en el Señor,
en todo lo que Él te está diciendo. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, aquí es donde yo quería llevarte. Al oírlas, cuando empezamos a oír palabras fuertes, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así habla el Señor. Dios nos está hablando hoy duro y fuerte. Y tal vez tú vas a poder decir, pues dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Cómo es que yo debo de ponerme en manos de Dios para que Él me pueda bendecir para alimentar a multitudes que están hambrientas espiritualmente de la palabra de Dios? Es una palabra dura, dice la palabra aquí. Sabiendo, en el 61, sabiendo Jesús mismo que sus discípulos, fíjense nomás, estaban murmurando de esto, Él les dijo, ¿esto les ofende? Dice, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Qué si vieres ver la bendición de Dios subir, levantar sus manos para que Él te ponga en las manos de Dios para ser quebrantado? Hay muchas maravillas de Dios que tenemos que ver. Dice la palabra de Dios que no es en nuestras fuerzas. El 63, el Espíritu es el que da vida, porque nuestra carne para nada aprovecha. Las palabras que Jesucristo nos ha hablado son espíritu y son vida. Y aquí el Señor está diciendo, y todavía en este tiempo lo sigue repitiendo, pero aquí hay algunos de vosotros que no se la creen. No nos la creemos, puede hacer con nosotros. Señor, yo ni siquiera sé hablar. Señor, yo tengo un miedo terrible. Yo nomás veo que se empieza a nublar y ya estoy temblando. Nomás oigo un relámpago y ya me quiero meter abajo de la cama. Muchos no se la creen, dice aquí. Porque Jesús mismo, dice el 64, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Dice la palabra de Dios en el 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tienes que ser tú dado por el Padre para que tú puedas recibir a Jesucristo. No es algo que tú hayas hecho, no es algo que tú te hayas esforzado. Créeme lo que si a mí me hubieran dicho, busca al Señor Jesucristo y va a cambiar toda tu vida, vas a ser un hombre completamente sin problemas. Pero no es verdad. Los problemas que el cristiano tiene, siempre los va a tener. Porque créemelo, amado hermano, que cuando tú aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, en ese momento te echaste un enemigo encima. Satanás, el Señor lo reprenda, nos lo echamos de enemigo y Él no va a descansar. Él siempre va a andar como león rugiente, metiéndote ideas en tu cabeza que tú eres un bueno para nada, inservible, inútil, etcétera, etcétera. Pero no, es un mentiroso. Porque Dios no lo ve así. Dios ve todo tu interior. Dios ve tu corazón. Dios quiere limpiarlo. Dios quiere transformarlo. Dios quiere darte un nuevo corazón que verdaderamente se deje partir, se deje quebrantar y se deje usar para hacer bendición a los demás. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Juan 6, 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si es que el Padre no lo ha dado. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 66. Desde entonces muchos
de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás, se regresaron y ya no andaban con él. Hoy Dios quiere hacerte y hacerme una pregunta. ¿Tú quieres ser de los que verdaderamente quieren seguir a Jesús a pesar de todo lo que vamos a pasar, a ser quebrantados? ¿O quieres ser como estos apóstoles que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Dice aquí la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos, y hoy podemos ver aquí muchos de sus hijos y muchos de sus discípulos, volver atrás y ya no querer andar con él. Amado hermano, hoy Dios quiere mostrarnos en nuestra vida que el ser cristiano, el ser hijo de Dios, demanda una responsabilidad. Esa responsabilidad que Dios demanda es que te dejes llevar por el Señor Jesucristo. Que te dejes quebrar, que te dejes quebrantar. Esa carne tiene que ser quebrantada, tiene que ser muerta, para que podamos entender lo que Dios ha hecho o nos ha mandado aquí a esta tierra para hacer. La obra que Dios ha hecho para ti y para mí. No es casualidad, como te digo, que tú estés hoy aquí en esta mañana. Dios ya lo tenía predestinado desde antes de la fundación de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y no te dejes engañar por el enemigo que te diga, tú no sirves, todo te duele, te duelen ya las riumas en las riumas, pero el Señor te dice, tú eres un siervo fiel, tú eres un hijo mío, yo te voy a transformar, yo te voy a pulir, yo te voy a cambiar, yo te voy a quebrantar y vas a ser el alimento para miles y miles de personas que están necesitadas y que tienen hambre, pero hambre de la palabra de Dios. Ponte de pie, amado hermano. Hoy Dios quiere que hagamos un compromiso con Jesucristo. Que nuestra única comida de aquí en adelante sea hacer verdaderamente la voluntad de nuestro Padre, que nos ha enviado aquí con ese propósito. ¿Tú crees que a Dios se le hubiera hecho difícil a Dios que tú hayas sido formado un ángel y estuvieras en los cielos y no tuvieras que venir aquí a la tierra a padecer, a trabajar, a sufrir, a luchar? Dios lo pudo haber hecho, pero Dios quiso esto de nosotros porque nosotros estamos en la universidad de la vida, donde vamos a ir aprendiendo cada día, altas y bajas, caídas, levantadas, quebrantos, suspiros, gozos, todo vamos a experimentar en esta tierra. Pero Dios ya lo tenía preparado para ti y para mí. Y hoy el Señor quiere que empecemos a trabajar por esa comida que nunca se acaba y que permanece para siempre, la cual Jesús nos dará porque Él lo señaló a Dios el Padre para darnos ese trabajo que permanecerá en nosotros para toda nuestra vida. Yo no sé hoy si a ti hoy el Señor te mostró algo con esta palabra, pero si Dios movió tu corazón y todavía no puedes entender ni puedes creer todo lo que Dios puede hacer en tu vida, hoy quiero que Dios mueva tu corazón y tú puedas dar un paso de fe y pases aquí al frente, porque
quiero orar por ti, para que tu corazón se empiece a abrir y puedas entender por lo cual tú fuiste llamado, por lo cual tú estás aquí escuchando lo que Dios quiere decir a tu corazón. O si no quieres también, no hay problema, Dios no te va a forzar. Dios también te va a decir, ¿quieren también ustedes decirse? ¿No quieren responsabilidades? Adelante. Pero déjame decirte una cosa, amado hermano. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y somos los que tenemos que recurrir a Él. Y espero que Dios haya movido hoy en tu corazón para que hagas ese compromiso con Él. Dejarte ser usado y quebrantado por Él. Porque Dios quiere alimentar multitudes a través de tu vida y de mi vida. Si gustas pasar, amado hermano, aquí al frente. Dios quiere darte una unción muy especial en esta mañana. Dios quiere que te la creas. Dios quiere que creas lo que Él puede hacer en tu vida. Dios no nos va a obligar jamás a hacer nada. Ni Él quiere cambiar tu forma de ser, tu actitud. No, no, no. Dios te ama tal como tú eres. Así te ama el Señor, así te amó. Él es un Dios que respeta la individualidad de cada persona. Dios respeta tu forma de ser, tu manera de ser. Y así tal cual tú eres, Dios quiere bendecirte hoy, en esta mañana. Dios quiere enviarte una unción fuerte de su Espíritu Santo para que tú puedas ver y puedas ver que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, Dios. Y quiero que pongas tú, mi Dios, una unción muy especial en cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Padre, y llénalos con poder. Haz entender, Señor, esa capacidad que tiene cada uno de tus hijos al ponerse en tus manos, de ser llenos de tu Santo Espíritu, Dios, para hacer esa obra que tú quieres de nuestra vida, para ser usado, Dios, por ti, para ser usado, Señor, para llevar alimento espiritual a todo aquel, Señor, que tiene hambre y sed de justicia. Señor, pone en nuestro corazón el deseo de hacer, de querer, de ser llenos de tu Santo Espíritu para ser usados por ti, Señor. Quebranta ese espíritu, Señor. Quebrántanos, Señor, y muéstranos tu unción, tu gloria, Padre Santo. Porque tú quieres usarnos, Dios. Tú quieres transformarnos, tú quieres quebrantarnos para que llevemos bendición, Dios, a todo aquel que necesita de ti, Padre. Señor, en esta mañana yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas para que ellos crean a tu palabra, Señor, y sepan, Dios, todas las maravillas que tú puedes hacer a través de cada una de nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, gracias. Y solamente, Dios, tú eres el único que lo puedes hacer, Señor. Porque tú eres quien nos cambia, quien nos transforma, quien nos da esa libertad, Señor, de poder entender que en tus manos, Señor, tú puedes hacer grandes maravillas y grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por poner en cada corazón esa actitud, Señor, esa actitud de ser nuevas criaturas tuyas, Señor. Quebrántanos, Señor, transfórmanos, llénanos, Señor, de tu poder para ser usados por ti, Señor, para creer en nuestra vida todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor,
por tu amor en cada uno de nosotros, Señor. Oh Espíritu Santo, llena, Señor, con tu poder cada una de estas vidas y muestra en sus corazones, Señor, que tú tienes un propósito en cada una de nuestras vidas para ser usados por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, y lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú haces maravillas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ese amor, por esa unción, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor, porque tú, mi Dios, eres un Dios verdadero. Enséñanos, Señor, abre nuestro corazón, muéstranos tu gloria, Señor. ¿Y a quién iremos, Padre, si no es a ti? ¿A quién podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Y nosotros creemos y sabemos que tú has venido a este mundo, que tú eres el Hijo de Dios y que tú, Señor, nos vas a limpiar, nos vas a cambiar, nos vas a transformar, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús por estas vidas, Señor, por estos siervos tuyos, Dios. Estos siervos que tú vas a usar, Señor, y vas a mostrar toda la capacidad que hay en estos tus hijos, Dios, de poder ser quebrantados y usados. Y veremos tu gloria, Dios. Veremos maravillas, porque va a haber alimento espiritual para todo aquel, Dios, que necesita escuchar tu palabra, que necesita saber que tú le amas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, te damos gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Voy a pedir a nuestra pastora si puede pasar, por favor. Damos gracias a Dios por su palabra, amén. Ahora de igual forma te pedimos que prepares tus diezmos, tus ofrendas hoy en este